Buenas tardes, hoy explicaremos la historia, o los dos capítulos al menos que tenemos hasta ahora, del título Home Sweet Home, un juego de terror de sigilo y puzzles en primera persona ambientado e inspirado en la mitología tailandesa. Así que, como siempre hacemos, hablaremos de la trama a medida que contamos los personajes y detalles de ambos capítulos. Dicho esto, vamos a darle caña. Esta historia comienza cuando Tim, nuestro protagonista, se despertó confuso y con resaca en un apartamento desconocido para él, tras escuchar la voz de su esposa Jane. Deambulando por los pasillos y habitaciones de este apartamento solitario, Tim vio rastros de suciedad y especialmente de sangre y huellas que parecían guiarle hacia una salida. Pero lejos de eso, encontró a una joven demacrada que, armada con un cúter, comenzó a perseguirlo a través de los entresijos del apartamento. Pero lo más extraño fue que, escondido de ella dentro de una taquilla, vio cómo desaparecía atravesando una mancha de sangre en la pared. Esto evidentemente desconcertó a Tim, quien rápidamente se dio cuenta que se trataba de una especie de entidad fantasmal. No todo acabó aquí, porque más adelante volvería a encontrarla buscándole por un complejo de habitaciones. Tim evidentemente no sabía qué quería de él más allá de matarlo. Tras esto, se introdujo por un conducto de ventilación que le llevó de regreso a su casa, donde vivía con su esposa Jane, como vemos en los marcos que tiene frente a él. Todo en su apartamento estaba hecho un desastre, desordenado, sucio, y sí, todo indicaba que Tim había tenido una noche de borrachera, pero nada más allá. Él pensaba que todo lo que había visto era una pesadilla provocada por la ansiedad ante la desaparición de su esposa en mayo de 2013. Pero lejos de esto, en lo que iremos profundizando, Tim escuchó los gritos de Jane procedentes de una pequeña despensa debajo de la escalera, y siguiendo el rastro, reapareció en una extraña casa de madera de la cual la propia Jane ya hablaba en su diario describiendo una sombra alargada que vio en el exterior. Esa sombra muy pronto se hizo realidad para Tim cuando una gigantesca garra atravesó la ventana. Y ahora, antes de continuar, vamos a echar un breve vistazo a la entidad que Tim encuentra en la casa de madera, una criatura conocida como Preta, que según el marco de las creencias religiosas budistas o hinduistas, es un espíritu atormentado que representa al alma de un fallecido. De hecho, etimológicamente Preta deriva de Pra-ita, alguien que se ha marchado, pero más en concreto es una criatura castigada en el más allá por haber asesinado en vida a algún miembro de su familia y es transformada en el monstruo que encuentra Tim. Además, estas criaturas poseen un hambre voraz al tener un estómago enorme y una boca diminuta como castigo, y la única forma de calmarlos es mediante una ofrenda de comida. Este Preta, en particular, proviene de un ladrón callejero llamado Pichai Manapaibun, perteneciente a una banda de moteros que en 2002 atacó a su propia madre con alguno de sus amigos para robarle. Durante la persecución en coche perdió la vida cuando una vara atravesó uno de sus ojos. Y ya lo supondréis, la casa que Tim visita es la de la madre de Pichai. De hecho, hay una inscripción en la pared que dice «Volveré, tendré lo que es mío». Esta inscripción está directamente vinculada a los hechos de 2002 que he comentado ahora. Pichai y su grupo arremetió en la casa de su madre siendo gravemente herida por 3 miembros, obviamente uno de ellos era su hijo. Tiempo más tarde, Pichai estuvo involucrado en otro robo que fue el detonante para ser perseguido por la policía. Él y los otros miembros se separaron para intentar darles esquinazo, pero tuvo un accidente y un poste le atravesó el cráneo a través del ojo izquierdo, muriendo al instante. Así que con todos estos hechos se dieron, las condiciones para que su espíritu se transformara en un Preta. Tradicionalmente, sobre todo en culturas asiáticas, el honor y respeto hacia la familia se considera algo sagrado y profanar ese respeto es considerado un pecado mortal. En el caso de Pichai, renaciendo como Preta. También hay otros de menor tamaño, distribuidos por la zona de la escuela, que utilizan sus ojos rojos para alertar a la antagonista, Belle, de quien ahora hablaremos, cada vez que Tim está cerca. Siguiendo con la trama principal, Tim regresó al complejo de apartamentos reencontrándose con el Preta tras la ventana, debiendo esquivar su mirada. Tras esto, Tim acabó en una comisaría de policía donde encontró más criaturas extrañas que lo vigilaban, además de la voz de su esposa Jane. El Preta descubrió a Tim y lo transportó de nuevo a un pasillo de madera donde vio a Jane siendo atacada por él y huyendo por la puerta del fondo. El Preta estaba buscando al propio Tim, pero para poder mantenerlo controlado, debía proporcionarle una ofrenda de alimento junto a un incienso y así poder escapar para encontrar a Jane, pero desgraciadamente para él, apareció de nuevo en su casa. Esta vez el apartamento lo vio diferente, con las luces apagadas y mucho más desordenado si cabe. Tratando de encontrar una salida, Tim regresó en busca de Jane a través de una mancha de sangre, volviéndose a encontrar a la joven fantasma en los apartamentos. Sin embargo, al esconderse, volvió a ser transportado a un centro escolar donde vio a Jane otra vez.
Tim estaba desorientado porque no sabía realmente dónde estaba. Se encontraba en distintos lugares que desconocía, pero él solo tenía el objetivo de encontrar a su esposa, así que para ello debía atravesar la escuela, esquivando una vez más a la chica fantasma. En su transcurso, vio a Jane atravesando una puerta sellada por unos hilos de color rojo que debía romper utilizando una serie de velas distribuidas por el lugar. Al mismo tiempo, Tim encontró una especie de agua bendita que podía repeler momentáneamente a la chica fantasma, algo que le resultó de gran utilidad. El agua bendita hacía que la chica pudiera mantenerse lejos de Tim mientras él trataba de encontrar una salida. La encontró tras la puerta principal tras cerrar una barra de metal para escapar de la sala de conferencias en la que se encontraba. Sin embargo, ella no se rindió y continuó persiguiendo a Tim, pero la joven vio algo que la hizo detenerse de manera abrupta: el cadáver ahorcado de su amante, una intrahistoria que ahora veremos cuando hablemos acerca de quién es esta misteriosa mujer. A Belle la encontramos desde el principio del juego, cuando Tim la ve de espaldas en una de las habitaciones del apartamento. En 1996, Belle era una estudiante de artes en la Universidad de Bangkok, una joven bastante retraída y mentalmente inestable. A pesar de esto, todo iba relativamente normal en su vida, hasta que se obsesionó con un chico llamado Shane. Y el problema principal es que Shane tenía una novia llamada Cherry. Belle, por su parte, se volvió completamente obsesiva con él e incluso vengativa hacia quienes veía como una competencia por su amor. Shane y Cherry estudiaban una modalidad diferente a la de Belle, más dedicados al ámbito de la ciencia, por lo que pasaron mucho tiempo juntos, que de hecho fue donde se conocieron y entablaron los primeros pasos de su relación. Desesperada por la situación, Belle recurrió a la magia negra para deshacerse de la novia de Shane, y para ello recogió varios de sus pelos y recortes de uñas. Este proceso consistía en un ritual de magia Jinx, y que solamente era recomendable hacerlo por personas curtidas en esta habilidad, la de los clavos malditos y la maldición lasciva. Este hechizo además consistía en colocar dos muñecos unidos hechos de arcilla bajo la almohada de la persona a la que se quiere embrujar. En el caso de la maldición de los clavos, se hace para que el objetivo o tu enemigo sienta como si un montón de estos artilugios se le clavaran en el estómago, y para ello necesitaba pelo o las uñas del objetivo en cuestión, en este caso Cherry. Al ponerse manos a la obra, Belle consiguió que el hechizo funcionara. Hizo una muñeca con la cara de Cherry y no solamente logró que comenzara a encontrarse mal, sino que ella misma notó un cambio de actitud en Shane, incluso sospechando que alguien les había echado una maldición. Tras esto, la propia Cherry contactó con un monje para detener el supuesto maleficio. Todo parecía haber salido a pedir de boca para Belle, pero las cosas se empezaron a tornar bastante más complicadas. Al acudir al monje ante las sospechas de este maleficio, fue, digamos, devuelto a Belle. Este periódico, que data del 28 de septiembre de 1996, informa de que una alumna de la Universidad de Bangkok lleva 2 días desaparecida tras marcharse a su casa con un fuerte dolor de estómago. Shane, por su lado, estaba completamente enamorado de Belle debido a los efectos de la maldición. El muñeco de arcilla que he comentado antes formaba parte de este hechizo, ya que lo habitaba un espíritu que pasaría a Shane. Shane es poseído por ese espíritu hasta el final de su vida y a su vez perseguirá a quien lanzó la maldición, en este caso a Belle. Shane poco a poco fue cambiando su actitud. Sus padres escribieron una carta a su asesor académico expresando que el joven estaba sufriendo un colapso nervioso causado por el estrés, junto a varias alucinaciones, y solicitando una baja indefinida para él. Belle, por su lado, llevaba varios días desaparecida. Sin embargo, el día 3 de octubre, su cadáver fue encontrado en la sala de conferencias. ¿Cuál fue el auténtico drama? Al estar Shane perdidamente enamorado de Belle y enterarse de su muerte, escribió a sus padres una nota de despedida antes de quitarse su propia vida. El efecto que causó en Belle fue, como dije antes, que el espíritu la acompañaría también a ella hasta que Shane muriera, convirtiéndose en el fantasma hostil que Tim encontró. Belle quedaría condenada a vagar por los pasillos de la universidad como un espíritu maligno que vomita sangre y clavos en su eterna búsqueda de Shane. Ahora que hemos profundizado en la historia detrás de Belle y tras quedarse de rodillas lamentando la muerte de Shane, Tim aprovechó el momento para escapar, pero por el camino, atravesando una pasarela de metal, encontró una nota perteneciente al diario de Jane. Dicha nota hablaba sobre una daga que recibió de un monje y que ocultaba detrás del armario, así que Tim se puso en su busca y la perspectiva cambia a la de Jane, empuñando la daga a través de un largo pasillo con la única luz de una vela en su mano izquierda. Pero más adelante fue atacada por una mujer vestida de una ropa similar a la de los antiguos chamanes tailandeses, un personaje del que vamos a hablar en esta segunda parte ya que tiene bastante peso, pero antes vamos a profundizar en quién era Jane, porque su historia es una de las más importantes. Para empezar, debemos investigar qué ocurrió en su desaparición y qué eventos se desarrollaron para que esto sucediera, aunque está todo mucho más vinculado a esta segunda parte.
De entrada, sabemos que Tim y Jane eran una pareja joven que contrajo matrimonio en el año 2012. Jane estaba muy contenta y tenía una gran admiración hacia su marido, quien había trabajado muy duro, logrando incluso un ascenso en su trabajo para poder comprar una casa, mientras ella continuaba con su carrera como escritora. Todo iba relativamente bien para la pareja hasta que, debido al ascenso, Tim comenzaba a pasar más tiempo en su trabajo y menos en casa, lo que le llevó a Jane a pensar que su marido podría estar viéndose con un amante. Tim prometió que a partir del próximo año estaría más tiempo en casa, ya que tendría un horario mucho más flexible. No obstante, un par de meses más tarde, Tim tenía que trabajar incluso en sus días libres, algo que a Jane no le gustó, expresándole su disconformidad. Ella estaba muy decepcionada porque Tim había roto sus promesas de pasar juntos algunos días libres que tenían planeados. Poco tiempo después, comenzaron a suceder fenómenos extraños en la casa. Una noche Jane, estando sola en ella, se despertó debido a una serie de ruidos que escuchó en la planta de abajo, pero allí no había nadie. Unos días más tarde, los fenómenos fueron agudizándose, haciendo creer a Jane que estaba saturada mentalmente y sufría de estrés, llegando incluso a escuchar oraciones funerarias a través de la televisión. Los fenómenos no mejoraban y Jane además comenzó a ver apariciones merodeando por la casa. No solo eso, sino también la sensación constante de sentir que algo la está observando. Al día siguiente, Jane tuvo una pesadilla en la que alguien o algo tiraba de ella fuertemente durante la noche, sintiéndolo como si fuera totalmente real. Y el día 2 de mayo, Jane sigue diciendo que las pesadillas no remiten y que incluso son más reales que días atrás, encontrándose en la casa de madera con una sombra persiguiéndola, el preta. Esto la llevó a consumir somníferos para conciliar el sueño y parece que también estaba perdiendo la cordura. Jane no aguantó más y decidió contarle todos estos acontecimientos a Tim, pero no la cree. Él piensa que todo es producto del estrés y del tiempo que pasa sola, así que el día 26 de mayo Jane fue a un templo en el bosque para visitar a un monje y pedirle ayuda. Sin embargo, dijo que no podía ayudarla porque sería algo muy negativo para su karma. En cambio, la redirigió a un novicio que le dio una caja de madera con una daga como amuleto protector que quiso ocultar a Tim. Lo que realmente quiso hacer Jane, y es algo que vemos en los últimos instantes del juego, fue utilizar la daga para enfrentarse a los espíritus que estaban atormentándola. Tim informó que su esposa había desaparecido después de encontrar su habitación saqueada, creyendo que se trataba de un robo. Esto le llevó a emborracharse y despertar en la habitación donde comienzan los eventos del juego. Tras haber tenido un sueño en el que Jane hablaba por teléfono con Dew, amigo íntimo de la pareja, Tim despertó en la cama del apartamento y escuchó que en el telediario hablaban sobre un eclipse solar, algo que será bastante importante, pero en lo que nos centraremos más adelante. Al apagar la televisión y subir las escaleras hacia la habitación, Tim comenzó a experimentar una especie de ataque y desmayo que lo trasladó a la oscuridad de un bosque repleto de cadáveres de animales y algunas entidades que le persiguieron a través de un puente de madera. Este puente conducía a una academia de baile tradicional tailandés donde encontró a una mujer llamada Ratri, quien, bueno, imagino que os sonará. Ratri es una hermosa y joven bailarina que vivía en una familia que siempre la elogiaba, especialmente su abuela, quien decía que tenía un mejor futuro que su hermana Tida porque era más hermosa que ella. Esto lo único que provocó fue que Ratri tuviera una actitud arrogante y cruel a medida que se hacía mayor, pensando que con su belleza podría conseguir todo lo que deseara. En su paso por la escuela de baile, Tim tuvo varias visiones acerca de cómo fue la infancia de Ratri y Tida, indicando además cómo su abuela fue tanto su profesora de baile como el artífice principal de su actitud egoísta. Durante una de estas visiones, Ratri rompió accidentalmente una muñeca que su padre había atesorado durante años. Tida intentó calmarla, diciéndola que quizás podrían arreglarla antes de que su abuela se diera cuenta, pero como suele pasar, la abuela entró en la habitación y vio a Ratri llorando junto al juguete roto, culpando a Tida por el incidente, así que la golpeó y la hizo dormir en el cobertizo. Ratri, por su parte, nunca quiso comentarle a su abuela que en realidad ella fue quien había roto la muñeca, sin sentirse culpable porque Tida fuera castigada en su lugar. Ya en su adultez, Ratri y Tida fueron enviadas a la escuela de danza de su madre. La belleza de Ratri atrajo la atención de un hombre llamado Ming, quien, sin embargo, no fueron sentimientos correspondidos. De hecho, Ratri lo utilizaba más como un subordinado. Esto la hizo sentir que su belleza y habilidades para la danza eran la mejor arma que tenía para conseguir todo lo que deseaba. Se acercaba el día de una gran actuación y Ratri anhelaba el papel de heroína, no deseaba otro. Quería ese para sentir que dominaba a los demás y para utilizar los trajes tradicionales tailandeses que Tim va encontrando a lo largo de la escuela. Sin embargo, el papel cayó del lado de una famosa actriz llamada Bua. La frustración que sintió era enorme y, claro, en lugar de practicar para ser mejor que su competidora,
Fue a un santuario donde la abuela le dijo que ciertos espíritus podían concederle cualquier deseo, solo a cambio de algo. Ratri debía bailar desnuda para que el espíritu eliminara a Bua de la ecuación. La promesa funcionó y Bua se fugó urgentemente con su marido, dejando libre el papel de heroína. Ella daba por hecho que sería la principal opción para desempeñar ese rol, pero el papel cayó en manos de Tida. Esto, como os podéis imaginar, no hizo mucha gracia a Ratri y su abuela la reprochó que debería practicar más para acercarse a las habilidades de su hermana, en lugar de quejarse y esperar a que su belleza haga el resto. Y aquí es donde todo comenzó a ponerse muy turbio. Ratri trazó un plan para eliminar a su propia hermana, y como Ming estaba enamorado de ella, le utilizó para que robara una colección de tesoros de oro propiedad de la esposa de su maestro para que los colocara en la habitación de Tida. Así que la propia Ratri escribió una carta anónima a la esposa de su profesor diciéndola que Tida era una ladrona y que comprobara su habitación. Así que, acusada de haber robado las joyas, la mujer del maestro y 2 hombres cortaron uno de sus brazos como castigo. Tida murió por la pérdida de sangre. Pocos días después, Ratri no se percató que el espíritu al cual le hizo la promesa estaba justo enfrente de la ventana de su habitación, acechándola. Ming irrumpió dentro y la exigió lo que fuera que le prometió como pago por incriminar a Tida. Sin embargo, en su exceso de arrogancia, Ratri negó la promesa diciéndole que no estaba obligada a darle nada a Ming, ni siquiera sentía el más mínimo remordimiento por el destino de su hermana. Durante la posesión, retorció su cuerpo, destruyéndolo y dando como resultado su muerte en 1956. Ming, por su parte, desapareció al ser el principal sospechoso y Ratri se convirtió en un espíritu vengativo condenado a vagar por la escuela de baile, el mismo espíritu que Jane encontró. Como ya habéis visto, fue la mujer que atacó a Jane. Tim encontró la daga que su esposa dejó después de ser atacada en la escuela de baile, obligándole a hacerle frente en el auditorio. El espíritu de Ratri tiene la habilidad de poseer a los maniquíes vestidos con el atuendo de la heroína que ella deseaba tan desesperadamente. No obstante, Tim encontró su cuerpo real, entre comillas, y termina con ella utilizando la daga. Tras esto, Tim fue salvado por un monje novicio, el mismo que ayudó a Cherry después de que Belle le colocara los clavos. El novicio aconsejó a Tim que regresara a casa y dejara de buscar a Jane, ya que su destino está escrito. Por tanto, para él, lo mejor es que se rinda, pero no para Tim, quien avistó a Jane corriendo por el bosque y al ir a buscarla, encontró a un viejo ocultista llamado Chai, quien, inmune a la daga, atacó a Tim. Antes de continuar, vamos a echar un vistazo a este antagonista. Para empezar, Chai fue el ocultista a quien Belle encargó maldecir a Cherry y Shane. Chai fue el hijo único de un sepulturero y vigilante del cementerio de la aldea. Los aldeanos no le veían con buenos ojos y trataron de mantener la distancia con él porque creían que su trabajo estaba asociado al mal. El padre de Chai murió dejando a su hijo el único legado de su trabajo y obviamente junto con el desprecio y prejuicios que ello conllevaba. Así que, como acto de resentimiento hacia los humanos, quiso buscar un medio para obtener poder y respeto utilizando a los muertos, lo único a lo que temía toda la aldea. Chai había encontrado un método para resucitar a los muertos y utilizarlos como su guardia personal. Uno de estos miembros que le protegía era conocido como el verdugo, quien atacó a Tim. Lo dejó herido y además destruyó la daga. Al escapar, el monje novicio le dijo que era posible crear una daga más poderosa, pero que requeriría encontrar ciertos materiales concretos para fabricarla. Esta daga era mucho más poderosa que la anterior, ya que está forjada con un metal diferente. Chai tendió una trampa a Tim, haciéndole creer que veía a su esposa, pero realmente se trataba de un muñeco para distraerle y que el verdugo lo encarcelase en las catacumbas de debajo del templo. Y precisamente la celda en la que Tim se encontraba estaba junto a la que ocupó Jane. Tim consiguió escapar, pero debía enfrentarse al verdugo descubriendo que en realidad era ciego y al serlo era mucho más sensible a las ondas de sonido. Por tanto, Tim utilizó una serie de gongs para aturdirle y finalmente matarlo con un cañón. Tiempo atrás, el verdugo era un hombre leal al servicio de su maestro. Sin embargo, un día tuvo un desacuerdo con él, enfureciéndolo, y ordenó a sus asesinos personales su asesinato. Para estos asesinos personales del maestro fue una tarea bastante difícil, ya que el verdugo era un hombre muy musculoso que dominaba a la perfección el arte de la espada. Además, estaba cubierto de extraños tatuajes que lo hacían invulnerable al daño. Pero los asesinos del maestro encontraron su debilidad, los ojos. Se dieron cuenta que los tatuajes protegían su cuerpo, pero sus ojos no estaban tatuados, por lo que lo envenenaron a través de ellos, debilitándose y posteriormente ahogándolo antes de darle sepultura. Ante la necesidad de Chai de encontrar un guardaespaldas, resucitó a varios no muertos, como hemos comentado antes, entre ellos los restos polvorientos del verdugo en 1995, actuando solamente bajo la voluntad de su nuevo maestro. El verdugo, ya hemos visto,
continuaba ciego a pesar de haber resucitado y sus oídos eran extremadamente sensibles, lo que obligó a Tim a utilizar los gongs para aturdirlo. Con el verdugo fuera de la ecuación, Tim apuñaló a Chai en el cuello. Sin embargo, el cuchillo comenzó a dar señales de un poder distinto que se traslada al brazo de Tim. No obstante, dejó atrás estos hechos para adentrarse en una zona donde parece ser que hacían rituales o sacrificios. Aquí encontró los cadáveres de Bell, Ratri y Pichai, quien recordemos era el líder de la banda de moteros convertido en el preta, y por último Jane, quien aún seguía con vida. Pero al intentar liberarla, apareció de nuevo el verdugo, esta vez en una forma monstruosa fusionada con Chai, intentando abrir algún tipo de portal. Tim le derrotó e intentó salvar a Jane, sin embargo, perdió la vida. ¿Pero qué tipo de portal y qué objetivo perseguía Chai exactamente? Para entender esto debemos tener en cuenta varias cosas. En la mayoría de culturas asiáticas existe la creencia de que el deseo y los apegos del mundo material son obstáculos para lograr la paz y la felicidad, y a su vez todas las cosas giran en torno a un término que todos conocemos, el karma. Bien, en las culturas asiáticas, en este caso la tailandesa, el objetivo, especialmente para monjes y eruditos, es el de generar un buen karma a lo largo de su vida. Para ello siguen 5, mandamientos conocidos como los 5 preceptos del budismo, que son no matar, no robar, no hacer un uso equivocado del sexo, no mentir y no ingerir sustancias tóxicas que puedan perturbar tu mente. Y personalmente, quien me conoce sabe que este tema me gusta bastante. Pero bueno, al margen de esto, Chai lo que pretendía era utilizar el alma de 5 personas que habían roto cada uno de estos compromisos, entre los que se encontraba Bell, Pichai, Ratri y Jane. Y lo que Pichai quería era abrir un portal utilizando el fenómeno de un eclipse de luna. Por tanto, sabemos que hay 3 personajes que han roto 3 compromisos sagrados. Bell, el del asesinato, Pichai, el del robo, y Ratri, el de la mentira. Pero, ¿cuáles son los otros 2? Debemos recordar que en el caso de Tim y Jane, las cosas les marchaban bastante bien, ahorraron, compraron una casa y Tim consiguió un ascenso en su trabajo, pero con el paso de los días, Jane comenzó a ver entidades y a experimentar pesadillas muy extrañas. Su matrimonio comenzó a fallar, pero ¿esto fue fruto de que Tim no estaba en casa? No exactamente, porque viene de mucho más atrás. Debemos tener en cuenta la historia de una mujer divorciada que compró varios clavos que se utilizaban para cerrar ataúdes. El divorcio la llenó de una profunda ira cuando se enteró que su exmarido había comenzado una relación amorosa con una mujer varios años más joven. Los clavos los quiso utilizar para un ritual que consistía en clavarlos en la cabecera de la cama y así maldecirlos para que su relación terminase. Salió bien para ella y volvió con su marido, pero pronto tuvieron una discusión muy fuerte que terminó por volver a separarlos. Resulta que la mujer se olvidó de quitar los clavos de la cama y fue donada a una tienda de segunda mano. La cama, adivinad, fue comprada por Tim y Jane, lo que explica por qué ella estaba hablando demasiado con Dee últimamente. Así que efectivamente el precepto que Jane rompió fue el de la conducta sexual inapropiada, teniendo un amante y engañando a Tim. Y él, por su lado, al ver que la situación se iba desmoronando, comenzó a darse a la bebida, consumir sustancias tóxicas que nublan tu mente, convirtiéndose en el 5º objetivo de Chai. Chai utilizó al verdugo no solamente como guardaespaldas, sino como recipiente para contener las almas de los 5 pecadores. Pretendía utilizar un hechizo llamado la eternidad del alma para elevarse por encima de la rueda del karma, lo que vendría a ser una especie de todopoderoso. Y aprovechando el eclipse para abrir el portal, utilizó, como hemos dicho, las almas de las 5 personas que rompieron los 5 preceptos sagrados. Habiendo visto los objetivos de Chai y al tratar de escapar, fue perseguido por una forma fantasmal de él, pero con la ayuda del monje novicio consiguió salir por una abertura al fondo de la cueva. Todo parecía haber sido un sueño cuando Tim despertó de nuevo en su apartamento. Minutos más tarde sonó el teléfono, era su amigo Dew, que propuso a Tim ir a pasar un rato a su casa, pero durante la llamada, el propio Tim se dio cuenta que todavía mantenía el poder que obtuvo en el templo. Y con este final cerramos la historia de los 2 capítulos de Home Sweet Home que tenemos hasta el momento. Dejadme vuestra opinión en comentarios, Twitter o Discord y nos vemos en el próximo vídeo. Sed felices.